¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Valencia en Abierto. Lo hacemos hoy, tarde de miércoles, una tarde en la que queremos analizar todo lo que está pasando en clave de actualidad y también hablar de agenda, porque llega el momento de celebrar. Valencia se prepara para la Festa Grossa. Además, también hablaremos de la universidad. Hace unos días se conocían las notas de las PAU. Hoy hablaremos en concreto de la oferta de másters de la Universitat Politécnica. Mucho que contarles, tarde en la que ya vivimos el calor del verano. Comenzamos Valencia en Abierto. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y lo vamos a hacer de la mano de Valgray. La entidad valenciana prepara un congreso para analizar el auge de la inteligencia artificial y el uso de ChatGPT como un aliado en la salud mental. Lo decíamos, Valencia se prepara para celebrar la Festa Grossa. El Corpus este año, más tarde que de lo habitual, engalanará las calles de la ciudad desde mañana, día 19. Hoy conoceremos las principales tradiciones y actos de esta celebración. Y vamos a hablar de salud, porque vamos a hablar de implantes dentales y de las últimas técnicas para poder realizarlos. En 24 horas es posible salir con una dentadura nueva de la clínica. Comenzamos, lo hacemos hablando de actualidad, una actualidad que va a pasar por la universidad, que está pasando por la universidad, porque es centro de noticias en estas semanas de junio. Lo decíamos, la semana pasada se conocían las notas de la PAU. Llega el momento de pensar en los grados y también en los másteres, en las inscripciones, para conocer más de cerca la oferta académica y también cómo se están viviendo estas jornadas intensas en los centros universitarios. Tenemos esta tarde con nosotros en Valencia Abierto a Alberto Conejero. Él es el vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la Universitat Politécnica de Valencia. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo decíamos, semanas muy intensas en la vida universitaria, lo son siempre, pero estas semanas marcan los inicios que veremos el próximo mes de septiembre. Sí, es decir, no llega a ser como los casos que a lo mejor vemos de China, que prácticamente han cortado el acceso a ciertos recursos de internet y demás, pero sí que es cierto que, bueno, que las familias siempre puede haber algún conocido, algún familiar de hecho, que pueda estar presentándose y bueno, y es un momento intenso el ver qué se hace cuando acaba el bachillerato, los ciclos. Y luego también lo que comentabas antes de los másteres, personas que se plantean a lo mejor pues mejorar su capacitación y hacer un máster el curso que viene. Vicerrector, hablaremos de los másteres. Antes lo decíamos, conocíamos las notas de la PAU a finales de la semana pasada, esa evaluación de acceso a la universidad que este año cambiaba su formato. Momento de pensar en los grados, qué valoración se hace de esa entrada y sobre todo de esa oferta de grados que comienza ahora para los estudiantes. Bueno, de las notas sí que han bajado algunas décimas. Es cierto que el modelo arrastrábamos una estructura desde la época de la pandemia, pero los cambios pues han sido algunas décimas y afectan homogéneamente para todos. Y bueno, es decir, esa valoración, pues nada, tenemos ahora una oferta con nuevos títulos de grado. Tenemos un doble grado en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales, un grado de Química y Biotecnología, doble grado también, y luego vamos a poner en marcha también el grado de Inteligencia Artificial, tanto en Alcoy como en Valencia. Muchas novedades. Muchas veces cuando hablamos de notas, de entradas en la universidad, de los grados, pensamos en los clásicos de siempre, que si medicina, que si informática, pero el mundo cambia, está cambiando, lo vemos todos los días, y la formación también, y también con ello los grados que se ofertan, y hoy hay salidas muy específicas de laboratorio, de trabajo de electricidad, de todas esas investigaciones de inteligencia artificial que son el futuro, la informática de hace unos años, digamos. Sí, es decir, antes lo que podías tener es, a lo mejor en un título había algunas asignaturas, alguna especialidad, y muchos de ellos pues ha ido creciendo el ámbito de conocimiento, ha ido creciendo el número de empresas y de impacto que tiene en la sociedad, y han desembocado pues en que surge una necesidad de hacer una formación mucho más especializada en ese ámbito, y de ahí surge pues un nuevo grado.
esos grados que muchos acaban especializándose, nos lo decía, en los másters, en esos momentos donde uno ya intenta acertar de lleno para entrar en contacto con el mundo empresarial. ¿Cuál es la oferta de másters ahora mismo de la Universidad Politécnica? Bueno, pues tenemos, es decir, como oferta 110 másteres, hay prácticamente 10 que ya han cubierto plazas y ahora abrimos un turno de matrícula para los 100 restantes, entre los que se incluyen los máster habilitantes que están vinculados a profesiones reguladas, esencialmente en el ámbito de la ingeniería. ¿Son los más demandados, los habilitantes? ¿O cuáles serían ahora mismo los más demandados? Bueno, en el fondo, los másteres habilitantes sí que son muy demandados, como podría ser el caso de ingeniería industrial, que es el más demandado. Pero es decir, también nosotros vamos ajustando la oferta de los másteres en función de cuál es la demanda que tenemos por parte de los estudiantes. Es decir, mínimo pues intentamos que esté en 25 o 30 plazas, con eso es decir, se cubre como si dijéramos, e intentamos en la medida de lo posible pues llegar a unos números mucho mayores. Cuando hablamos de másteres hablamos de la importancia que tiene también la empresa o esa vinculación universidad-empresa, lo es siempre, pero especialmente en esta etapa. ¿Cómo se está trabajando esto desde la universidad? Bueno, pues tenemos en el caso del máster de Ingeniería en Telecomunicación, que tiene una mención dual, y entonces lo que tenemos es que parte de la docencia se realiza in situ en las empresas, está muy vinculado con lo que sería el desarrollo de prácticas, y eso sería como el último caso. Luego es cierto que hay másteres pues, que podemos tener más académicos, que van orientados a investigación, y luego lo otro que había comentado, pues más profesionales, pensando ya pues, en que cuando acabes pues vas a desempeñar un trabajo en ese ámbito a un cierto nivel. Previamente, pues bueno, pues siempre tenemos las prácticas en las titulaciones. En nuestro caso, el año pasado se tramitaron 10.000 prácticas de estudiantes y el 99% eran remunerados, en algún caso de salud o que eran casos muy puntuales. O sea, en eso estamos totalmente enfocados en facilitar en la empleabilidad de los estudiantes. Hablamos de empleabilidad, es una de esas palabras que se repiten mucho durante el ciclo universitario, sí. La empleabilidad, el salir con trabajo. ¿Esto se ha convertido en uno de los elementos más importantes a la hora de escoger un máster, una carrera, o sigue estando esa parte más sentimental, esa parte más vocacional, que sigue siendo la que llama a los estudiantes? Bueno, al fin y al cabo, es decir, puedes tener alguna ilusión por conocer algún ámbito, pero siempre, es decir, hay una necesidad, pues al final luego, pues de trabajar, de ganarse la vida en el ámbito que sea, y entonces, claro, dentro de los títulos tú también intentas llegar a ese punto. También eso te da un poco medida del impacto que puede tener. Si son cuestiones puramente de conocimiento, pues ese conocimiento se podría adquirir de otra manera. Siempre que estamos pensando en un máster, estamos hablando de una especialización y tiene que haber una cierta demanda. Y otra parte que la demanda lo que te refleja pues el interés que tiene la sociedad para que como universidad pública pues desde el gobierno autonómico pues se financie y no financiar cosas que podrían ser muy reducidas. Estamos hablando de másteres, de universidad pública, de financiación. Es un tema que durante los últimos meses fue incluso polémico por esa reforma de la legislación, por esa multiplicación de universidades que se dio en algunos puntos del país. Esto es poner en valor también el trabajo que se hace desde las universidades públicas, el poder definir exactamente ese trabajo de la universidad, esos másteres, como usted dice, reglamentados con una orientación real y que tienen una sí, base. Es decir, pero sobre todo la parte de que, incluso en lo que decías tú, de que al final cuando ofrecemos una titulación que estamos utilizando recursos públicos, que haya una necesidad verdaderamente. O sea, no es tanto a lo mejor que sí, o en parte la empleabilidad, pero que al final haya una cantidad suficiente de gente que está interesada. No sería sostenible pues que diéramos un título con 5 estudiantes, con todo lo que sería movilizándolo. Hablamos de másteres, hablamos de ese tiempo. ¿Qué agenda, qué calendario tenemos por delante para la gente que nos esté viendo, quiera comenzar esas prescripciones, quiera realizar esos momentos para entrar en contacto con la universidad? Vale, pues ahora tenemos un periodo hasta el primer viernes de julio, viernes 4 de julio, en el que se puede hacer la prescripción para los grados. Lo tienen que hacer tanto los estudiantes que van en la convocatoria ordinaria como en la convocatoria extraordinaria y se darán a conocer los resultados el día 11 de julio. Y en el caso de másteres, tenemos abierta la prescripción desde el día 16 hasta el 27 de septiembre. Entonces ahí, pues en los másteres el proceso no es un proceso que haya unas pruebas de evaluación, sino que hay que revisar los perfiles, son muy diferentes, hay que revisar los currículums, las universidades de las que provienen los estudiantes
y hay un proceso en el que se valoran y se dan a conocer el 21 de julio y 24 y 25 matrícula. Pues ahí está ese proceso para inscribirse en los másters. ¿Cómo definiría o qué diferencia los másters que se ofrecen desde la Universidad Politécnica con otras universidades? Bueno, nosotros somos una universidad eminentemente presencial. Sí que tenemos este año ofertamos un título en formato híbrido, el de Computational Engineering and Industrial Mathematics, pero somos una universidad esencialmente presencial. Es cierto que damos facilidades cuando algunos estudiantes pues, pueden pedir dispensa de asistencia a algunas asignaturas por otras cuestiones, pero lo que lo ponemos mucho en valor sería pues, la experimentación que se hace en el aula, la parte de compartir el proceso de aprendizaje con otros estudiantes, porque entendemos que es un aprendizaje que luego queda mucho más interiorizado por el estudiante, si no a veces, si solo piensas en las tareas y en ir superando, pues te vas quedando con lo mínimo y hay cosas que bueno, puedes haber superado, pero luego la profundidad con la que has ido madurando todos estos contenidos no suele ser la misma, porque muchas veces te encuentras haciendo otro tipo de actividad y al final tu tiempo pues es a veces tanto o más el hecho de que estés simultaneando con otra actividad como que no lo estés haciendo. Hablamos de esa dedicación presencial, hablamos también de acompañamiento, porque dentro de su vicerrectorado hay un programa específico de acompañamiento también para el alumnado, es uno de los grandes valorados. Imagino que durante todo ese proceso, ¿no? También para ayudar a escoger, a elegir, para dar impulso y apoyo en los momentos donde a lo mejor pues, podemos flaquear un poco de fuerzas. Podría destacar varios momentos. En primer curso, cuando los alumnos llegan de grado, inician el grado, pues el programa del PIA, el Programa Integral de Acompañamiento del Estudiante, PIA Plus. Lo que hacemos es intentar facilitar lo que sería su inserción y el comienzo en la universidad. Luego, cuando llevan un cuatrimestre, intentamos, pues aquellos estudiantes que han tenido dificultades, que ya tenemos notas y resultados, pues facilitar cómo pueden un poco revisar su programación, su itinerario, para que luego puedan continuar. Cuando ya estamos progresando hacia el final, tenemos la ruta al empleo que les orienta a que progresivamente vayan pensando en cuál sería su inserción, que en algunos casos pues, podría ser continuar con un máster, y en el caso del máster tenemos una cantidad muy considerable de estudiantes extranjeros que vienen y el programa de integral de acompañamiento del estudiante lo que hace es facilitar a esos estudiantes que vienen de fuera, a veces de otras universidades, pues que conozcan la universidad, que conozcan las metodologías y bueno, como en cualquier sitio cuando vienes, pues que te reciban lo mejor posible y te ayuden a que la estancia sea lo más placentera y que tengan muy buenos resultados, evidentemente. Programa de acompañamiento es una de las claves. Se habla mucho de la evolución del estudiantado también en la universidad. Es cada vez más demandante de ese apoyo, de ese acompañamiento. ¿Cómo ha cambiado también el estudiante de la universidad en los últimos años? Pues es decir, así como en otros momentos podía parecer o dedicaba más tiempo a lo que eran las tutorías académicas, sí que notamos que en ciertas situaciones, con todo lo que son estudiantes jóvenes, que siempre uno quiere tener una cierta distancia, pero a veces requieren pues, saber que tienen a personas disponibles. En el caso, por ejemplo, cuando sufrimos la DANA, pues nosotros telefónicamente, profesorado de la universidad, estuvo contactando con todos los estudiantes de las zonas afectadas y agradecieron, pues, o sea, aparte de la situación que podía ser más o menos difícil en algunos casos, pues el trato personal, que muchas veces parece que es difícil de conseguir en una universidad tan grande, pero intentamos que eso no nos suponga un límite y tenemos, pues bueno, prácticamente 1000 profesores involucrados en el programa integral de acompañamiento del estudiante. Casi nada, 1000 profesores dedicados, que muchas veces lo vemos con lejanía, ¿no? El profesor universitario seguimos pensando en esa figura a lo mejor en una más aula que académica, está flotando, el aula, ¿no? Esa aula antigua, pero todo eso también somos docentes cambiado. y las necesidades, aunque hacemos investigación para mantenernos actualizados, pero las necesidades surgen en primera instancia por la docencia y eso no lo tenemos que perder de vista. Esa parte humana. Dentro del vicerrectorado hablamos de estudiantes, pero hablamos también de emprendimiento. Esto es otra de las patas, que es una de esas palabras que escuchamos muchas veces, y yo no sé si de tanto escucharla, vicerrectorado... Queda manida, ¿no? Que queda manida, que pierde el significado. ¿Cómo se trabaja el emprender, el emprendimiento desde la Universidad Politécnica? Bueno, es decir, hay una parte que tenemos asignaturas de empresa en los grados. Ahí se puede hablar muy poquito, pero se puede plantear alguna cosa. Pero lo que sí que intentamos, es decir, cuando alguien quiere emprender, alguien tiene una idea que quiere llevar a cabo.
lo razonable muchas veces es que sea mediante una empresa, porque necesita recursos para que luego esa idea pueda tener un flujo y pueda seguirse desarrollando. Entonces, lo que primero intentamos hacer es proponer actividades, pequeños concursos, donde ellos puedan un poco esas ideas que tienen empezar a plasmarlas. Y muchos de esos sueños, pues a ver cómo se organizan, cómo se estructura, ¿esto es viable o no? ¿Resuelve un problema o no resuelve un problema? Bien, vale, con este desarrollo, ¿qué faltaría? ¿Qué recursos? Es decir, empezamos a introducir pues, metodologías de valoración de ideas, como podría ser el Business Model Canvas, para que ellos vean un poco y les ayude a reflexionar. Pero pueden llegar a ser una empresa, pero también les sirven para saber si ellos se van a embarcar en un proyecto, que lo sepan evaluar de una manera mucho más compleja o holística, como si dijéramos, que si fuera una tabla de pros y contras. Entonces eso lo hacemos. Y luego ya, por otra parte, tenemos el programa de generación espontánea, donde los estudiantes participan en competiciones, desarrollan sus prototipos, pero muchas veces en estas competiciones lo que nos encontramos es que hay una categoría que es el desarrollo del modelo de negocio. Pensando es, bueno, has tenido una buena idea, has resuelto un problema, felicidades, pero si quieres esto escalar y que sea algo accesible para toda la sociedad, ¿cómo lo podrías llevar a cabo? Al final es si las cosas son factibles o no. Y bueno, y cuando ya lo han visto, lo tienen claro, han hecho esos primeros ejercicios, están animados, pues entonces ya nos ponemos a trabajar con ellos desde el área de ideas UPV, pues para poder ir haciendo, ir evaluando las propuestas, etcétera. Es decir, y ya pues bueno, pues tenemos también una incubadora en la universidad, con aproximadamente 1000 metros cuadrados, donde ya se pueden ir estableciendo. Esas serían empresas que se crean por estudiantes, y tendríamos también la parte de innovación, donde hay proyectos que a veces son pues, entre estudiantes de doctorado, investigadores, orientados a una tesis, y entonces ya lo que tenemos es una propiedad intelectual de la universidad que se utiliza como base para crear una empresa de base tecnológica. Y bueno, es decir, intentamos siempre animarlo, pero siempre desde una manera que no perdemos de vista que somos una institución educativa, que hay un carácter formativo y que lo que queremos es que dar las garantías de que si alguien se embarca, que tenga las mayores posibilidades de conseguirlo. La formación para poder hacerlo sí. bien, para poder llevar a cabo ese proceso. Hablamos de grados, hablamos de másters, hablamos de formación, hablamos de investigación. Cuando uno habla de la Universidad Politécnica de Valencia, está hablando de la mejor politécnica de España, una de las universidades más reconocidas en toda Europa, a nivel internacional. Esto asusta cuando uno se embarca en un trabajo como el vicerrectorado, cuando sabe que tiene debajo a todos los estudiantes, esa pata también de emprendimiento. Puede dar un poco de vértigo, pero somos muchos profesores en la universidad y el trabajo, afortunadamente, no depende solo del vicerrector. No, es decir, tenemos una plantilla que está muy comprometida con el estudiantado. El estudiantado, has hablado de los rankings, pero ha habido otro hace poco que decía que la Universidad Politécnica era la universidad con mayor sentimiento de pertenencia de sus egresados y que el 95% volverían a estudiar, y yo creo que eso también es muy significativo. Con toda esta participación en competiciones y demás, lo que conseguimos es que el sentimiento de pertenencia de los estudiantes aumente, porque al final se dan cuenta de compañeros suyos en características similares pueden realizar grandes contribuciones y tener un papel destacado. Y aunque sea de soslayo y tal, pues pueden decir, bueno, bien, pero oye, pues la formación que recibo sí que es comparable, porque van a tal sitio y obtienen unos resultados muy importantes. Entonces es también una forma de valorar la educación que estamos formando. Y además, siendo una universidad pública, pues que bueno, siempre puede parecer que todo es más difícil. Entonces, lo repito porque creo que es importante que sepamos y que como valencianos que lo reconozcamos y que nos sintamos orgullosos, y también poniendo en valor un poco pues la labor que estamos haciendo todos nosotros. Pues está ese trabajo todo que se hace. Son muchos años los que se pasan en la universidad, muchos dicen que son los mejores años de la vida. Yo creo que sí, pero algunos hemos vuelto a ellos varias veces por si acaso. Por si acaso, para recordar y volver a vivir. Esto, cuando uno entra en primero, esa gente toda que se está incorporando desde estas fechas hasta septiembre, ayuda también a los que llevan más tiempo a renovar energías, ver de nuevo esas para caras. Para siempre. Es decir, hay una frase que comentamos mucho, que los profesores, que es, ellos siempre tienen la misma edad. Es decir, tú puedes ir envejeciendo, si no te miras al espejo lo notas menos, pero los estudiantes pues siempre, es decir, va pasando gente, dependiendo del curso, pues son más maduros o no, pero siempre ellos tienen la misma edad. Entonces eso yo creo que siempre es una cosa que ilusiona, el ver que sigue habiendo más gente que viene detrás y que podrá continuar para lo que tú les estás ayudando.
Pues ahí está esa formación. Para terminar, ¿qué mensaje le enviamos a quien esté pensando en incorporarse a estos grados, a estos másteres de cara al próximo curso? ¿Cómo tienen que decidir? ¿Con la razón, con el corazón, con las dos cosas? ¿Y por qué la UPV? Bueno, yo creo que tiene que ser, a ver, siempre puedes pensar si cuando pasara el tiempo has tomado una buena decisión o no. La mejor decisión va a ser la que tomes en el momento presente con la información que tengas. Esa información, es cierto, te la puede dar tu corazón, un poco de lo que a ti te gusta o en lo que quieres desarrollar tu carrera. Hay que tener presente siempre las oportunidades que vas a tener para desarrollarla, y la decisión al final va un poco en la línea de la mezcla de todo eso. Sí que yo creo, y desde la universidad lo comentamos, pues que el hecho de tener una titulación por una universidad de prestigio como es la Politécnica, pues eso siempre te va a ayudar, porque van a reconocer tu formación a lo largo del tiempo. A veces pues por un título o por otro, pero el hecho de que sea una institución de prestigio, pues eso al final lo que te va a ayudar es acreditar unas competencias. Los títulos acreditan un conocimiento, unas competencias. El hecho de que sea por ciertas universidades pues da como un valor, una mayor garantía al respecto. Pues ahí está ese papel importante de la universidad. Vicerrector, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Abierto, por darnos algunas de esas claves de ese curso que comenzará en septiembre, pero que comienza ya ahora de manera mental en esas preinscripciones. Ya cuando estábamos con el calendario ya estábamos empezando. Ahora con la prescripción mucho más todavía. Ahora ya está empezado casi. No termina uno para empezar el siguiente, imagino. Es como las fallas. Al día siguiente que acabas ya estás pensando en el siguiente o incluso antes. Bueno, pero dejaremos agosto para tomarnos un break. Lo justo, ¿no? Lo justo. Bueno, pues ahí está también para recuperar energías y que esa gente que llega lo haga con todo ese entusiasmo. Alberto Conejero, vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir hablando esta tarde de emprendimiento, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial y vamos a seguir hablando de muchas de esas características que estábamos analizando ahora en la parte educativa, pero vamos a hablar en la parte social, en la que ya se está llevando a cabo. Hablamos de un congreso, un evento que va a tener lugar en Valencia, lo organiza Valgray. Tenemos para conocerlo esta tarde con nosotros en Valencia Abierto a Ana Cidade, ella es la directora gerente de Valgray. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Lo decíamos, vamos a hablar de ese fórum que se está preparando un año más desde Valgray para analizar un poco este mundo de la inteligencia artificial que ya es nuestro mundo. Sí, la verdad es que nosotros desde luego somos conscientes de que la inteligencia artificial está en nuestro día a día, pero cada vez está llegando a todas las esferas y por eso nosotros estamos trabajando en dar formación y en divulgar, ¿no?, alrededor de estas tecnologías. Muchas veces cuando pensamos en inteligencia artificial o pensábamos en inteligencia artificial, pensábamos en el futuro, lo decimos, hoy es el presente. Y dentro de ese presente hay una realidad que queréis analizar con una ponencia que me llama especialmente la atención, que es esa primera de salud mental, su relación con ChatGPT, un poco ese trabajo casi humano de ChatGPT que nos aconseja. Sí, bueno, tenemos en el evento que estamos organizando, el Valgray Scientific Council Forum, tenemos varias charlas principales y una de ellas la va a ofrecer George Godlob, que es un catedrático de la Universidad de Oxford, que forma parte de nuestro consejo científico, del consejo científico de Valgray, y va a hablar sobre psicoanálisis y terapia del ChatGPT. Entonces, bueno, va a analizar estos modelos generativos desde una mirada más interdisciplinar, incorporando la psicología. Es una propuesta original, pero como nos decías, contáis con muchos investigadores, muchos de ellos internacionales, todos de primer nivel. ¿Cuál es un poco la línea este año, aparte de esta que estamos hablando concreta, porque llama especialmente la atención por el título? ¿Cuál es un poco el foco que se pone este año en este fórum? Bueno, nosotros siempre lo que intentamos es dar a conocer las últimas tendencias y novedades en el área de la investigación en inteligencia artificial. Y para eso contamos tanto con los investigadores de nuestro consejo científico, que son eminencias, ¿no?, eminencias a nivel internacional. Algunos de ellos les dicen que son los padres de la inteligencia artificial. Y aprovechamos
su visita anual, que vienen todos los años a asesorarnos para organizar este evento. Este año vamos a contar con la ponencia de George Gottlob, pero luego también vamos a tener un panel de discusión en el que participarán varios de nuestros miembros del Consejo Científico, en el que van a hablar sobre la inteligencia artificial en la ciencia. Donde es un área en la que realmente estamos viendo que ya se están produciendo invenciones y avances muy relevantes gracias a estas tecnologías, que se están pegando saltos cuantitativos en diferentes áreas de la ciencia, en medicina, en biología, en muchas áreas, ¿no? Y estamos viendo que realmente van a surgir nuevas oportunidades y retos. De eso van a hablar, ¿no? en el evento. Nuevas oportunidades, retos, y hablamos también de jóvenes promesas, porque también hay espacio para los jóvenes investigadores en este encuentro. Hablábamos ahora con el vicerrector de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, esa importancia, ¿no?, de los jóvenes de mirar al futuro y sobre todo de responder a esas inquietudes, en este caso desde la inteligencia artificial, que se están planteando, y también para ellos hay un espacio. Sí, tenemos una sección del evento por la mañana en la que van a participar jóvenes investigadores que están desarrollando su tesis doctoral o están haciendo un postdoc en inteligencia artificial. Y bueno, aquí vamos a ver áreas muy interesantes, como pues algunos están trabajando, por ejemplo, en robótica autónoma submarina, otros están trabajando en neurorehabilitación con videojuegos, en detección de depresión con humanos virtuales, también en optimización educativa con agentes inteligentes, incluso en análisis cerebral apoyado en inteligencia artificial. Y bueno, van a ir contando brevemente qué es lo que están haciendo, y la verdad es que suelen ser charlas muy motivadoras porque ves cómo la inteligencia artificial se va a poder aplicar en áreas muy interdisciplinares de nuestra vida. Hablamos de aplicación de la inteligencia artificial, porque esta es una de las claves a lo mejor que han marcado los últimos, no sé si 2 o 3 años, y es que hemos pasado de la investigación a la aplicación en el día a día, en nuestra realidad, en nuestros trabajos, en lo que hacemos cada día cuando nos levantamos de cama, casi cuando apagamos el despertador. Y esto se está aplicando también ya en las empresas, muchas empresas, y en las formas de trabajar. ¿Habéis notado que en el último año y medio, 2 años, este proceso, esta revolución está siendo todavía más intensa que hace a lo mejor 3 años? Sí, la verdad es que las empresas se están dando cuenta de que se tienen que subir al carro de la inteligencia artificial y nos llaman, muchas empresas nos llaman porque necesitan formación, y nosotros les ayudamos con nuestra red de profesores expertos de las universidades y de otras empresas. Luego también nos llaman para participar en proyectos de investigación porque ya están aplicando la inteligencia artificial en todas sus áreas de negocio. Y también nos llaman porque necesitan talento, y esto es algo que está resultándoles complicado, les cuesta encontrar personas con formación y que se puedan incorporar en sus plantillas. Aquí lo bueno es que nosotros estamos muy cerca de los másters de las 5 universidades públicas valencianas. Hay 9 másters en los que se está formando en inteligencia artificial a personas expertas en estos temas, y bueno, también asistirán a este evento, y es un buen momento para que vayan y estén en contacto con ellos, incluso en el mismo evento puedan captarlos y conseguir que puedan hacer prácticas en su empresa o que se vayan a trabajar directamente. Pues ahí está esa apuesta por el valor, esa apuesta por la incorporación. Ana, le estamos perdiendo el miedo a la inteligencia artificial. La última vez que hablábamos contigo, lo hacemos también aquí en Plató, hablábamos de ese miedo social, ¿no?, que parecía que todavía había cierto temor. Lo comparábamos con la llegada de Internet, años ya. Le hemos perdido parte de ese miedo, lo estamos acariciando ya e incorporando con más cariño a nuestras vidas. Yo creo que un poco sí, todavía hay mucho miedo, y la ciencia ficción, ¿no?, ha hecho también un poco de daño, ¿no?, en este tema, pero la gente ya está empezando a atreverse a experimentar y a utilizar pues algunas de las herramientas que están al alcance de nuestra mano. Entonces, cuando empiezan a utilizarlo, la verdad es que muchas veces tenemos reuniones con cualquier persona y lo primero que hacen es contarnos sus experiencias, lo bien que les ha funcionado cuando lo han utilizado para hacer algo que antes le costaba mucho tiempo y ahora hacen rápidamente.
y cuando la gente empieza a probar se da cuenta de lo útil, ¿no?, que puede resultarles. Ahora ya estamos en la fase de también hacer comprender a las personas cuáles son las buenas prácticas, ¿no?, que tienen que tener para hacer un buen uso y luego también no cometer errores. Pues como con cualquier herramienta, hay que saber utilizarla bien. Efectivamente, ahí viene la pata, pero eso nos ha pasado siempre, hasta con la invención de la rueda y el cuchillo. Quien lo quiere usar mal, lo usa mal. Ana, quien quiera asistir a este fórum, ¿para quién está indicado? ¿Cómo puede inscribirse? ¿Podemos inscribirnos? ¿Para quién está un poco enfocado este encuentro? Bueno, está enfocado para cualquier persona que esté interesada en aprender sobre inteligencia artificial. No hace falta tener unos conocimientos específicos, aunque es verdad que también será interesante para las personas que tengan algunos conocimientos más técnicos, ¿no?, sobre estas tecnologías. Para apuntarse, lo único que hay que hacer es ir a la página web de Valgrai, valgrai.eu, y ahí en la sección de eventos está el formulario de inscripción. Es un evento gratuito en el que van a poder asistir tanto de forma presencial, que será en la Universidad Politécnica, o también lo pueden hacer online. Por cierto, entonces, recordamos las fechas que nos hemos dicho, 26 y 27 de junio, si no me equivoco. Sí, es el jueves de la semana que viene, el 26, y tenemos el evento principal es el 26, y luego el 27 tenemos el encuentro de nuestra unidad mixta de investigación, que este día sí que está como más centrada en temas de investigación, pero también está abierto, ¿no?, a cualquier persona que quiera participar. Pues ahí está ese encuentro, ese fórum, para ponernos al día, nunca mejor dicho, sobre todo lo que nos rodea ya en nuestro día a día, en nuestra vida de inteligencia artificial. Ana Ciudad, directora gerente de Valgrai, gracias por acompañarnos esta tarde y mucha suerte con ese fórum y a seguir trabajando y aprendiendo en algo que cada día va a estar más presente. Muchas gracias, seguimos hablando. Un saludo. Nosotros nos vamos a publicidad, cerramos esta primera parte de Valencia en abierto. Llevaba un rato pensando el chiste, tenía que hacerlo. Nos vamos a publicidad, a la vuelta continuamos. Valencia en abierto.